Bueno, nuevamente con todos ustedes, acercando la máxima información, como siempre decimos en este programa, y es llevarle, y es principal, esa información que ustedes demandan, de qué está pasando, dónde va nuestro dinero, cuáles son las acciones que se está llevando por parte de los gobiernos y por parte también de los grupos de la oposición. Comparte, pues bien, seguimos analizando, y en este caso la ciudad de Telde, y seguimos hablando. Y me gustaría, doña Soledad Hernández, concejala del Partido Socialista Obrero Español en esta ciudad de Telde. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, noches, ¿no? Yo es que empiezo de tarde y termino, bueno, claro. Ahora con el cambio de hora, pues termino de día también. De día también, ¿no? ¿Cómo estamos? Bueno, bien, ahí hoy un día un poquito más suave, porque llevamos 2 días con pleno. El lunes hubo un pleno largo y ayer por la tarde pues se trataron mediante un pleno extraordinario y urgente todos los temas que se quedaron encima de la mesa el lunes, porque no... Sí, pero un pleno largo, 4 horas, dígaselo usted a las personas que están trabajando. Sí. Digo yo, ¿no? Que también se trabaja, ¿no? Pero bien, pero cuando es que hay muchas personas que nos están viendo y no entienden, ¿no? Porque dice, oye, ¿por qué tuvieron que...? Porque la noticia fue esa, oye, es que el pleno se pasó a las 4 horas y no puede pasar, se ve para trabajar, trabaja en media jornada el gobierno en Telde, digo yo, ¿no? Por las 4 horas, ¿no? Digo, ¿no? Salvo hombre, Recio trabaja 12 horas, ¿eh? La media jornada del señor Recio, el de la que se avecina, son 12 horas, pero el gobierno de Telde parece ser que media jornada, 4 horas, que han tenido que poner otro pleno para seguir tratando lo que se tenía que tratar. Explíqueme la opinión del Partido Socialista, ¿cuál es la postura? Vamos a ver, si es verdad que en el reglamento está establecido pues un tope de horas pues para el pleno, ¿no? Eso es así. Eso no quiere decir que no se pueda ampliar. De hecho, pues cuando se cumplen esas 4 horas y los instrumentos de control, que son ruegos y preguntas, no se han llevado a cabo, pues sí o sí se tienen que hacer, ¿no? Con lo cual, pues el pleno duró algo más de 4 horas por ese motivo y por esa razón. Pero yo entiendo que los plenos no están siendo presenciales, que son plenos telemáticos, que estamos en unas, bueno, por la situación y el nivel del estado de alarma en el que nos encontramos y demás, ¿no? Y las medidas y el protocolo que tiene que haber, o sea, vale, perfecto. Pero el que sean de esta manera implica más tiempo, no para debatir, porque los tiempos para el debate y demás pues son los que son y están establecidos y se respetan, sino a la hora de votar. No es lo mismo un pleno presencial, que simplemente levantas la mano, a un pleno telemático que se hace de forma nominativa y el alcalde tiene que llamar a concejal por concejal, con nombre y apellido, y esa persona tiene que pronunciar su voto, ¿no? Con lo cual, cada vez que se vota un punto, pues se alarga bastante, ¿no? Entonces, evidentemente, si tú quitas los tiempos para votar cada punto, pues al final pues se te va el 50% del pleno. O sea que más que debate y demás, pues el tiempo de esta manera se va en la votación, ¿no? Entonces, yo creo que se puede ser flexible, igual que el pleno, el reglamento actual, pues no recoge esta manera de hacer los plenos, pero por la situación en la que estamos, pues se pueden hacer, bueno, pues igual por esa misma razón también se podría ser un poquito más flexible en cuanto a la duración del pleno por las circunstancias que yo acabo de comentar, ¿no? Yo no creo que haya ninguna formación política, por lo menos la nuestra, ¿no? Y yo no creo que ninguna, por lo menos de los que están en la oposición, tuviese ningún inconveniente en que el pleno pues se alargara un poquito más. De hecho, cuando empezamos la desescalada y se hicieron los primeros plenos vía telemática, duraban, porque además era la inexperiencia, el tema de el vivo y el directo, y que perdías la conexión, gente que se quedaba descolgada, etcétera, etcétera, pues los plenos se alargaban más, duraban más y no pasaba nada, ¿no? Pues bueno, yo creo que estamos en la misma situación y en la misma coyuntura, con lo cual tampoco hubiese pasado nada en alargarlo y posiblemente pues no hubiese habido necesidad de un pleno extraordinario y urgente, ¿no? Pero yo sí me gustaría apuntar algo, ¿no? Yo cuando veo el orden del día del pleno, entiendo, y con lo que está establecido en cuanto a la duración y cómo se van resolviendo los plenos, pues por este mecanismo, entiendo que no va a dar tiempo, porque
tiempo de tratar urgencias. ¿Por qué? Porque habían 6 mociones, ¿no? 3 de una formación política que formaba parte del gobierno, ¿no? Que forma parte del gobierno. Entonces, 3 más otras 3 que algunas se habían quedado encima de la mesa, habían 6 mociones en la parte, o en el orden del día, ¿no? Que se habían registrado en tiempo y forma. Entonces, meter por urgencia, por la vía de urgencia en un pleno ordinario, los presupuestos, la aprobación inicial de la propuesta de presupuesto, a mí me parece fuerte, ¿no? O sea, me parece además que no se le está dando valor a ese documento, ¿no? Y, el valor que requiere y la rigurosidad que tiene que tener, ¿no? Cuando habría que destinar un pleno solo para esto. Estamos hablando de un documento que va a marcar el antes y el después de un municipio, ¿no? Es el dinero que se va a invertir en cada una de las áreas y que se supone que va encaminado a mejorar la vida de los ciudadanos, ¿no? Y que además se hace con dinero de los ciudadanos, ¿no? O sea, entonces me parece que es un documento que hay que debatir, que se tiene que hacer con calma y con tiempo. Entonces, que lo llevaran en el pleno ordinario por la vía de urgencia, este partido descolgó el teléfono y le comunicó al máximo responsable su disconformidad, o sea, que no lo entendía, ¿no? Porque además era un pleno cargadito en cuanto a la parte declarativa, ¿no? A las mociones. Había mociones que iban a generar debate, por lo tanto el pleno iba a estar bastante justo, ¿no? Pero bueno, se mantuvo, además con agravantes como puede ser el que se olvidaron de que el Partido Socialista había presentado enmiendas y que no se habían respondido a las enmiendas, ¿no? Y que bueno, nos tuvimos que dar cuenta nosotros de ese pequeño detalle y comunicarlo para que corrigieran y enmendara su error, ¿no? Entonces, bueno, el que no pudo ser el lunes, pero el que el martes, ayer, en la tarde de ayer, los presupuestos se pudieran tratar y debatir, pues evidentemente el gobierno le debe dar las gracias a este partido, ¿no? Al Partido Socialista, porque si no hubiésemos obrado de esa manera, evidentemente nosotros simplemente con llegar al pleno y decir, pues bueno, esto es nulo, pues por esto y por esto. O sea, ellos están en la obligación de responder a las enmiendas presentadas por las distintas formaciones políticas que la presentan en tiempo y forma, ¿no? Pero eso puede ser la falta de experiencia, ¿no? Porque como son nuevos en el gobierno. Sí, debe ser la falta de experiencia y que no han tenido tiempo con el tema del presupuesto, ¿no? Yo recuerdo que bueno, lo pongo encima de la mesa, ellos presentan una primera propuesta, se establecen los plazos para presentar enmiendas, etcétera, etcétera, y casi cuando esos plazos finalizan, bueno, después de finalizar esos plazos, que es que se supone que cuando ellos están pues valorando esas enmiendas y cuando tienen que responder y demás, ellos retiran su propuesta y presentan una nueva, con lo cual se inicia todo el procedimiento otra vez, ¿no? Se establecen otra vez nuevos plazos para presentar enmiendas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, tiempo creo que han tenido, y lo lógico es que si un partido político presenta enmiendas en una primera propuesta, ¿no? Y la segunda propuesta es prácticamente la misma, simplemente quitan dinero de enseñanza, y digo quitan, ¿no? Porque cogen de aquí y cogen de la parte de vías y obras, obras municipales, y la meten, servicios municipales, y la meten en servicios sociales para el tema de las escuelas infantiles, solo para eso. O sea, no es que hubieran más cambios, sino simplemente fue coger de 2 áreas y destinar una partida en concreto a servicios sociales porque se habían olvidado de que las escuelas infantiles llevaban un año funcionando, ¿no? Vaya despiste. Sí, ¿no? Y preocupante, despiste, ¿no? Sí. Cosa entonces, que han vendido. no hubieron cambios sustanciales, ¿no? En ese sentido, con lo cual, si yo presento enmiendas en una primera propuesta, lo lógico es que, si no esas mismas, pues otras con rectificaciones, pero digamos que la iniciativa del partido era volver a presentarla, ¿no? Yo, como responsable de esa área, pues lo hubiese intuido, o sea, porque si lo hice la primera vez, porque no lo iba a hacer pues 15 días, cuando ya ese trabajo además ya se había hecho, ¿no? Entonces, pero bueno, es un despiste que podría haber costado pues el que los presupuestos a día de hoy no estuviesen aprobados en una aprobación inicial. Creo que hemos obrado pues con toda la responsabilidad con la que entendemos que debemos obrar, porque
entendemos que, aunque no sean los presupuestos que el Partido Socialista entiende que esta ciudad merece, pero es la propuesta de sí, pero los que una están gobernando. cosa que no la comparta, pero otra cosa es que respeta que por el interés de los ciudadanos, Evidentemente. esta herramienta no se puede estar retrasando mucho más. Porque estamos hablando de los presupuestos generales del Ayuntamiento del 2021. Estamos hablando que llevamos por el mes de abril. Exacto, sí, posiblemente. Que lo más normal hubiera sido aprobado para el mes de noviembre, diciembre. Sí, pero tú fíjate del 2020, en el pequeño detalle que yo lo dejo caer, ¿no? Posiblemente esos presupuestos empezarán a aplicarse pues en el mes, finales de mayo, junio, coincidirá a lo mejor con algún acontecimiento extra. A mediados. A mediados, posiblemente, ¿no? A mediados posiblemente, ¿no? Bueno, yo estoy convencida que bueno, alguna cosilla de esas tendrá que haber por ahí, ¿no? Déjame pensar mal, porque desgraciadamente la política que practican algunos pues te hace que a veces esos malos pensamientos pues te pasen por la cabeza, ¿no? Pero bueno, nosotros no somos así, no entendemos la política así, y como entendíamos que teníamos que comunicar esa incidencia, porque sabíamos además que estaban en la obligación de responder y que podíamos anular todo el proceso, pues entendíamos que no era nuestra intención. A lo mejor ese del día era para decir qué malos son los del Partido Socialista, no, pero que no han impugnado el presupuesto, que están en contra, ellos siempre están en contra del gobierno, de los ciudadanos, y no podemos desarrollar los proyectos porque miren lo que han hecho estos señores. Lo grave, lo que a mí me parece grave, ¿no? Es que yo ayer pues ponga esa situación encima de la mesa cuando empieza a debatirse, porque yo entiendo además que tenemos que hacerlo, ha habido una incidencia, se ha corregido y se ha subsanado, pero por esto, ¿no? Pero porque además creo que no sé, en este caso a mí, no se me trató con el respeto. Los responsables le pidieron hoy, miren, le vamos a dar explicaciones de por qué lo que ha pasado hoy, le agradecemos. No es cuestión, y tú lo has dicho, agradecer, no es cuestión de disculparse. ¿Cómo que no? No, y ahora te explico por qué, o sea, cómo lo veo yo, ¿no? O sea, yo planteo esa situación en el Pleno, ¿por qué? Porque cuando yo llamo, mi primera llamada al alcalde, pues el alcalde, pues evidentemente me dice, vale, yo llamo ahora a la responsable y te vuelvo a llamar. Cuando me devuelve la segunda llamada, me dice, no, la responsable me dice que el Partido Socialista no ha presentado enmienda. Y yo, mira, perdona, o sea, vamos a ver, yo no tengo necesidad de mentir. Qué raro, vamos a ver, en qué cabeza cabe, ¿no? O sea, perdona, porque estoy segura de lo que te estoy diciendo, porque además la registré yo y la registré en tiempo y forma, o sea, vamos, estás dudando de mi palabra, ¿no? No él, pero sí, cuando la otra persona dice, no, que no ha presentado nada, evidentemente que se está dudando de mi palabra, ¿no? Entonces eso me molestó bastante y tuve que darle, digo, no, pero ¿tú qué quieres? El número de registro, la hora que se registró y el día que se registró, pues yo te lo proporciono y te facilito el trabajo. Y fue lo que hice, ¿no? Entonces, me llaman, la responsable me llama como 3 horas después, porque eso fue a las 11 de la mañana, y ella me llamó a las 2:30 de la tarde, y me pidió disculpas. O sea, el Partido Socialista no quería que se le pidiera disculpas, ni yo quería que me pidieran disculpas, ¿no? A lo mejor sí agradecimiento. Y tú la palabra la utilizaste tú, ¿no? El verbo agradecer, pues lo has utilizado tú, ¿no? O sea, agradecer, porque podríamos haber echado abajo todo el proceso. Es así. Si yo mantengo silencio... Es que me está preocupando, ¿no? Yo mantengo silencio... A mí me está preocupando todas estas historias. Los presupuestos no se debaten. Eso es así. No es que parece un gobierno con oposición dentro del gobierno. Exactamente. Entonces, bueno, yo no te pido que te disculpes, ¿vale? No, es que no estamos pidiendo eso. No, para nada. Pero, hombre, tengo un poquito de humildad, agradecer. Pues mira, oye, les agradecemos que nos lo hayan comunicado. Lo podíamos haber hecho por otra vía, o simplemente guardar silencio y cuando llegas al pleno decir, mira, perdona, pero esto es así. O sea, podíamos haber actuado de esa manera y no lo hicimos, ¿no? Entonces yo lo pongo ayer encima de la mesa en el pleno porque creía que debía hacerlo por el trato, además, que consideré que no era de recibo. Y esa persona además se molesta, ¿no? E intenta tratar otra vez de tacharme de mentirosa. Yo le llamé a usted desde el primer momento, no, perdón, yo con usted no hablé sino a las 2:30 de la tarde, cuando usted ya ha rectificado y ha subsanado y me comunica para decírmelo. Perdón, o sea, yo no miento, no tengo por qué mentir, ¿no? Entonces, y además reconozca usted,
no me deje ahora como la mala porque he sacado este tema en el Pleno, además tenga la humildad y la honestidad de reconocer que si no hubiésemos obrado de esa manera, hoy en estos momentos no se hubiese tenido aprobación inicial de esos presupuestos, ¿no? A lo mejor alguien del gobierno no quería que pasara eso. Yo no sé si alguien o no quería que eso pasara. Yo pregunto, no son preguntas nomás de duda, ¿no? Yo es que hay cosas que sinceramente no. Yo puedo interpretar que cuando ni tan siquiera se perciben esas cosas y se está atento a esas cosas. Yo lo interpreto cuando hay un grupo de gobierno, cuando hay personas que están empezando, que no tienen experiencia, que no ha desarrollado un presupuesto, que oye, puede pasar, ¿no? A veces el desconocimiento, la situación, lo puedo entender. Pero ya creo que hay personas que llevan unos añitos ya en administración, que llevan eso, que yo creo que se tiene que... con toda la experiencia y los años que lleva, yo creo que cerrando los ojos sabe dónde tiene que ir los puntos, las comas, las i y los artículos. ¿Sabes lo que a mí me entristece de todo esto? Que al final parece, ¿no?, que en situaciones como la que acabo de comentar, se intenta dar la vuelta, y dejar a uno como el malo, ¿no? Entonces, tú dices, perdona, no. Los malos siempre así, son los que... Y poco menos que te hacen un favor porque puedas presentar enmiendas. No, es un derecho, o sea, estamos en un Estado democrático, perdona, o sea, es un derecho presentar las enmiendas y una responsabilidad. Si la enmienda que presenta otro grupo, por lo menos lo veo yo así, ¿no? Otros grupos políticos son beneficiarios para los ciudadanos, aprobárselo siendo gobierno, Pero es que, a ver, yo puedo interpretar, Paco, de toda esta situación, puedo interpretar, y además interpreto. ¿En algún momento el gobierno tuvo la intención de valorar las enmiendas que presentaban otras formaciones políticas? Te aseguro que no. Tal cual, yo te aseguro que no. Vamos, actuando de esta manera, yo entiendo que no. Y además con las respuestas que se formulan para echar abajo y rechazar las enmiendas de la otra formación política, que en una parte eran exactamente, ha sido la misma, que fue un corte y pega a la nuestra, pues más evidente el agua. Y si yo planteo una incidencia y sobre la marcha no, 3 horas después se cuelga en el mismo expediente otro informe nuevo donde cortaron y pegaron, porque además lo hicieron hasta mal, o sea, hasta copiando son malos. A las carreras, ¿no? Y añades pues esta parte, pues tú dices, bueno, blanco y en botella, ¿no? O sea, ¿había intención? Yo creo que no, ¿vale? Pero que bueno, que están en todo su derecho, siempre y cuando tengan fundamentos para hacerlo, o sea, evidentemente fundamentos políticos. Yo entiendo que son fundamentos políticos, no fundamentos de otra índole, ¿no? Y que además hay algo que a mí no me han terminado de contestar y que voy a seguir preguntando, porque lo pregunté en 2 ocasiones ayer y no se me respondió. No, a ver, una de las enmiendas que nosotros presentamos era de... O sea, había una partida en Presidencia que es para el fondo de contingencia. El fondo de contingencia es un dinero que se deposita ahí pues para todo aquello que no se prevé, todos aquellos gastos que no son gastos financieros y que puedan surgir a lo largo del año, cualquier situación X, pues poder tirar de ahí que el ayuntamiento pueda responder, ¿no? Entonces, cuando un ayuntamiento no está en un plan de ajuste, es el ayuntamiento quien determina la cantidad que deja destinado en depósito ahí, por llamarlo de alguna manera. Entonces, pero cuando un ayuntamiento está en un plan de ajuste, se exige que tienen que dejar como mínimo un 0,5% de ese gasto no financiero. Y nos responden, porque nosotros lo que hicimos fue, nos dimos cuenta que habían duplicado la cantidad del fondo, de este fondo del año 2020 a 2021. Es verdad que el presupuesto era mayor y había más gastos, pero tanto como para duplicar no, porque el presupuesto aumenta a 10 millones, no llega a 10 millones, con lo cual duplicar esa cantidad nos parecía que no. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, nos parecía que era excesivo y parte de ese dinero pues lo metíamos en otra partida para servicios sociales. Entonces, nos rechazan la enmienda diciéndonos que eso no se podía hacer
porque ese plan de contingencia tenía un mínimo establecido por un 0,5 y que a Telde le correspondía la cantidad de 400 y pico mil euros, ¿no? Y nosotros habíamos dejado unos 300 y pico, ¿vale? Entonces, eso era para un plan de ajuste, ¿no? O sea, me nombran una ley, me nombran un artículo, además era un real decreto, creo que era, no me acuerdo, pero sé que era de barra 2013 o 2012, ¿no? Recuerdo el año. Y sé que era el artículo 18, además el punto 4, que no se nombra, pero bueno, yo me molesté en mirarme el boletín y claro, cuando me veo plan de ajuste, ayuntamiento con plan de ajuste, entonces, bueno, no lo entiendo. O sea, tú me has respondido y me has rechazado una enmienda en función a algo que se supone que ya Telde no está. Lo pregunté, lo volví a preguntar y a mí nadie me respondió, o una de dos, o no hemos salido del plan de ajuste, ¿no? En función a las respuestas que nos dan y la fundamentación que nos dan. O dos, la persona que emitió el informe ha cometido un error, ¿no? Y ha utilizado un fundamento para rechazar una enmienda, ¿no? Que en estos momentos no es válido porque no estamos en un plan de ajuste. Podrías haber utilizado otra, ¿no? Que el ayuntamiento, o sea, la corporación ha establecido que es esa cantidad y punto, y ya está, ¿no? Me hubiese respondido así, entonces, pues vale. Entonces, no, si se supone que no estamos ya en un plan de ajuste, pues rechazar esa enmienda con esa fundamentación no es válido. Yo lo pregunté, le dije que me lo aclarara alguien, o sea, o uno, o seguimos en plan de ajuste y esto es válido, o dos, o no estamos en un plan de ajuste y por lo tanto esta enmienda se ha rechazado con una fundamentación que no es válida, vamos, por lógica, ¿no? Entonces, ¿quién me lo aclara? A mí no me lo aclaró nadie. La responsable del área me dejó caer al final de una manera un poco irónica, ¿no? Con todo su discurso, que estaba claro que no estábamos en esa situación, en un plan de ajuste. Bueno, pues si no estamos en un plan de ajuste, usted me ha rechazado a mí una enmienda fundamentándola en eso. ¿Hay un error? Pues sí. ¿Quién lo va a subsanar? Pregunto, ¿no? Entonces, no sé. Yo creo que es fácil, ¿no? Cuando yo te pregunto, ¿estamos en un plan de ajuste, sí o no? Sí. Además, no pregunto porque lo dudo o lo deje de dudar, sino simplemente porque me han argumentado algo en relación a eso. ¿Y cuál fue la respuesta? No, a mí no me dijeron sí o no, yo pregunté sí o no, además, fui directa, ¿no? No, simplemente lo dejas caer en todo tu discurso, ¿no? Poco menos que has conseguido salir del plan de ajuste, etcétera, etcétera, el minti político que ayer... El tinte de la cuestión, ¿estamos o no estamos? A mí no me han respondido sí o no. En el discurso sí. Pero responderme a la pregunta, pues abiertamente, no estamos en un plan de ajuste. A mí no me han respondido de esa manera. El pleno está ahí, está grabado, con lo cual, simplemente con oírlo. Es más, en mi segunda intervención, volví a insistir, pregunté y a mí no me han respondido. ¿Quiero un sí o un no? Porque si es un sí, esta fundamentación es válida, pero si es un no, aquí hay un error, ¿no? Recháceme usted esta enmienda por otra cuestión. ¿Y pero tan no por difícil contestar sí o no? Debe ser que sí, o no sé. No lo sé, Paco. No, yo creo que es simple, ¿no? Es un monosílabo, sí o no, ¿no? Yo creo que los monosílabos pues todos los conocemos, ¿no? Y sí es cuando sí se está y no es cuando no estamos en un plan de ajuste. Entonces, no hay más. Yo no sé por qué no se responde abiertamente, ¿no? Si yo te pregunto abiertamente y además te pido un sí o un no, pues limítate a responderme sí o no y luego me sigues argumentando lo que tú quieras, ¿no? La coletilla que luego le pongas es problema tuyo, ¿no? Usted falló en una pregunta y perdone que la rectifique. Debe ser que ya no sé ni preguntar, ni sé leer, ya no sé nada. Tiene que poner cuando un consejo para que tenga una respuesta es que le responda sí o no sé. También. La próxima vez lo haré así. Porque seguro que le va a contestar. La formularé de esa manera. No sé. La formularé de esa manera. Porque... Digo, visto lo visto. Visto lo visto, no sé, yo creo que... Para que tenga una respuesta, ¿no? Bueno, si quiere una respuesta. En definitiva, yo creo que el discurso de ayer fue bastante meeting político por parte de los miembros del gobierno, de la persona que defendió esos presupuestos,
porque parece que todo está pero perfecto y maravilloso y todo está consensuado con todo el mundo, ¿no? Entonces, a mí no me parece... Menos con la oposición. No, primero con la oposición cero, ¿no? Por mucho que digan y presumieran que se habían sentado con los colectivos, y sentarse con los colectivos fue cuando se inició la desescalada, ¿Con ¿no? qué Después colectivo? de estar confinados, después de estar confinados, aquel plan estratégico para salvar Telde, ¿no? Sí. Para reactivar la economía de Telde. Pues eso fue mediante videoconferencia, se convocaron a colectivos, no a todos, bueno, a algunos colectivos y a formaciones políticas que participamos, pero era simplemente escuchar las propuestas de ellos, ¿no? Las pocas propuestas que se pusieron encima de la mesa, tanto por formaciones políticas como por algunos miembros de asociaciones en las que yo estuve presente, yo no las vi recogidas luego en el documento del plan estratégico para reactivar la economía, ¿vale? Ni lo he visto reflejado en los presupuestos de 2021. Perdón, o sea, a mí hábleme con otro discurso, pero no con ese, porque evidentemente estuve presente y el documento el documento de los presupuestos lo he podido manejar, lo he podido ver y por lo tanto no he podido ver todo lo que debería haber visto, porque te trasladan una serie de documentos que son los básicos que te exigen, pero que también se pueden incluir muchísimos más documentos que nos aclaren al resto de las formaciones políticas pues ciertos aspectos de la parte económica, ¿no? que evidentemente pues no manejamos porque no estamos en el gobierno y porque no somos economistas, simple y llanamente, ¿no? Entonces cuando a mí me ponen una partida, por ejemplo, obras y servicios realizados por empresas, por ejemplo, ¿no? Yo puedo entender que eso puede ser pues para facturas que están pendientes de pago, o para servicios que se van a efectuar en un futuro y obras previstas y demás, no, para el 2021, o facturas que están por ahí en el cajón, por ejemplo, ¿no? Que se llevan mediante reconocimientos extrajudiciales y se pagan. Entonces, si usted a mí me especifica y no me lo deja ahí en el aire, pues yo puedo entender, ¿no? Con mayor claridad y mayor transparencia, pues bueno, este dinero va destinado a esto, ¿vale? A mí me ponen una partida, la que han puesto en servicios sociales para los sin hogar, ¿vale? Creo que son 840 euros, 840.000 euros, perdón. Vale, perfecto. ¿Para qué van a hacer con esos 840.000 euros? Van a rehabilitar un centro que ya está construido y van a rehabilitar un espacio para dedicarlo a darle acogida a esas personas. Van a construir un edificio nuevo con ese fin. Hay proyectos, no hay o sea, no sé si me explico, ¿no? Si tú desgranas más, ¿no? y eres más conciso en esas partidas, pues evidentemente cualquier persona que lo lea, pues, ¿no? Que le llegue a sus manos, pues es capaz de no de interpretar, sino lo que está recogido en el papel, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que la documentación que se traslada no es suficiente. Y no es suficiente para tener los conocimientos necesarios para presentar enmiendas ajustadas a la realidad, ¿vale? O sea, eso es así, o sea, un poco a veces lo hacemos a ciegas, ¿no? Eso lo puso encima de la mesa el Partido Socialista, lo puso encima de la mesa el resto de las formaciones políticas de la oposición. Eso es así, por mucho que se quiera decir que no, que se trasladan los documentos que se requieren y que están obligados a trasladar. ¿Y el resto? No. Si hay 6 documentos y yo tengo la obligación de trasladar 4, a mí más me da trasladar 6. ¿No? En el mismo correo que mando 4, mando 6, digo yo, ¿no? No creo que sea mucho mayor trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, pues se maneja más información, se puede compartir más cosas, a lo mejor no hay interpretaciones, porque no cabe interpretación, porque maneja más datos, etcétera, etcétera. Se podrían evitar muchísimas y más que estamos en una política de transparencia. Exactamente, con lo cual hay cosas que yo no entiendo, a mí no me caben. Por mucho que yo, de verdad, por mucho que yo intente ubicar las cosas y tratar de entenderlas, a veces es cansino, ¿no? Intentar entender aquello que no es razonable y por lo tanto, ¿cómo vas a intentar asimilar algo que tú de antemano sabes que no es razonable? Doña Soledad, ¿qué está pasando con el área de festejo?
Bueno, eso es Aparte que no están de fiesta. otra área que hubo un reconocimiento extrajudicial con relación a la fiesta de San Gregorio, fue lo que fue a este pleno. Nosotros lo votamos en contra. ¿Por qué? Porque cuando vi el expediente, primero vi la cantidad, eran 12.000 y pico euros, y vi los actos que se supone que se habían celebrado, entre ellos era un concurso de DJ, que bueno, que otra formación política, la formación política de Xúquer, pues se lo planteó al concejal, y bueno, antes de ayer en el pleno dijo que no se había, bueno, por la situación y demás no se había podido celebrar. Entonces, bueno, pero la factura está, no se celebró, pero la factura está, como si se hubiese celebrado, ¿no? Entonces, bueno, vale, hay una serie de actos ahí que se supone que se han realizado. ¿Se va a pagar un acto que no se celebró? Si está la factura y sí, se lleva a pleno reconocimiento de... Pues sí, pero a mí lo que me sorprende y lo que a mí no me sorprende. A mí me sorprende cosas, ¿no? Me sorprende pues la cuantía. Estamos hablando de casi 13.000 euros, ¿no? En la fiesta de San Gregorio. Bueno, lo dejo ahí, ¿no? 2, la empresa. ¿Qué empresa era? Yo no recuerdo, sé que era algo tal, 20, ahora mismo no sé con el nombre, sé que empezaba por B, pero ahora mismo no me acuerdo exactamente el nombre. Pero es que cuando buscamos esa empresa, ¿a qué se dedicaba? Creo que era... De festejo, ¿no? De organizar fiestas, eventos. Entrenador personal. Sí, yo me quedé así, ¿no? Digo, bueno, puede ser un error, puede ser que haya otra empresa registrada con el mismo nombre, puede ser. Y bueno, y la que aparece es esa y esta no. Pero no, en el pleno a nosotros nos surgió esa duda y la puse encima de la mesa, que tenía que... Pero estamos hablando de festejo o de deporte. No sé, porque luego el compañero Juan Antonio puso encima de la mesa, pues bueno, porque había indagado más sobre la empresa, y bueno, que se dedicaba a eventos, creo que deportivos, ¿no? Y vale, eventos deportivos, fiesta de San Gregorio y los eventos que constaban en el expediente que se realizaron era concurso de DJ, actividades infantiles, concurso de repostería, algo que ver con la naranja, ¿no? Cosas, o sea, como elemento de tal, la naranja, una actividad de participación ciudadana. Entonces tú ves eso y digo, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el deporte? Porque cuando yo contrato a una empresa para un evento, se supone que es una empresa que tiene que ver relacionado con el evento, ¿no? Digo yo, vamos, por lógico, como mínimo. ¿no? Como mínimo, ¿no? A no ser que no encuentre ninguna empresa y tenga que tirar de otro tipo de empresas que se ofrezcan. Y se asomó en la calle, la primera que pasó fue esta. No, pero es que además en el expediente, que fue lo que yo pregunté, me sorprendió que, bueno, en los informes aparecía en la propuesta que se había adjudicado mediante un contrato menor, pero es que el contrato menor en el expediente no estaba. Yo no lo vi, pero no lo vio nadie, porque lo que se colgó en la sede electrónica, que es el acceso a la documentación que nos ponen a nuestra disposición para poder tratar el tema en el pleno y poder manejar la documentación, la información, el contrato no estaba. Yo no lo vi. ¿Que se perdió? No sé. Yo pregunté por ese contrato. Nadie me respondió. ¿Y el concejal? Debe ser que no escuchó mi pregunta. Yo fui bastante clara. Pero estaba allí, ¿no? No, además lo planteé, como lo acabo de plantear, bueno, después de revisar la documentación del expediente, me he dado cuenta que no aparece el contrato menor con el que se adjudicó el evento a esta empresa, ¿no? Se estableció un contrato menor y se hizo por contrato menor, pero el contrato menor no está en el expediente. Entonces, ¿dónde está el contrato? Porque no se puso y no se colgó. Nadie me respondió. No sé por qué. Voy a pedir el contrato, evidentemente. Lo voy a pedir por escrito, para que me trasladen una copia de ese contrato. Pues lo quiero ver. Yo creo que es más fácil contestar y responder, ¿no? Creo que es más simple. Digo, no sé. Pero bueno, sí sé que bueno, el compañero Juan Antonio planteó en ruegos y preguntas una serie de cuestiones con relación al área de festejos y con relación a los actos de Navidad, ¿no? A la cabalgata de Reyes y demás, ¿no? Bueno, nosotros hemos pedido
El expediente de carnaval, sí lo hemos pedido, tenemos una copia y estamos ahí viendo ese expediente. Y bueno, pues cuando tenga toda la información y demás, pues pondré encima de la mesa algunas cuestiones también. Pero bueno, yo creo que es nuestra obligación, ¿no? La obligación de la oposición es fiscalizar, ¿no? El dinero público, sobre todo público, dónde sí. va destinado, cómo va destinado y todo lo que conlleva. Esa es una responsabilidad que se tiene que asumir. Y la responsabilidad del gobierno es responder a la oposición, que a su vez está respondiendo a los ciudadanos. Sí, pero que además el gobierno no puede entender que es una agresión hacia ellos y que es una historia personal, ¿no? Es que, que a veces da la sensación de cuando preguntas cuestiones o en los plenos, en las comisiones, o yo qué sé, las juntas de portavoces, en cualquier reunión, en cualquier foro de debate, da la sensación de que estás agrediendo al concejal, que es una agresión. O sea, vamos a ver, yo no tengo nada en contra de nadie, pero no tengo nada personal con nadie. Cuando se llevan esos expedientes, cuando dice, oye, vamos a aprobar este reconocimiento extrajudicial de crédito, usted tiene que levantar la mano, ¿no? Claro. Votos a favor, votos en contra y abstención, ¿no? Evidentemente. Y usted, para tomar una decisión, yo creo que por responsabilidad política o personal, porque puede pasar cualquier cosa y al final, delante de un señor o una señora con una toga que se llama juez o jueza, muy poco le vale decir que no se ha leído el expediente. Usted levantó la mano. Evidentemente. Sí. Usted lo aprobó, sí. Esto es lo que repercute, usted es responsable. Y la responsabilidad pasa por ahí. A mí no me venga con eso. Y cuando a uno le surgen dudas, o sea, cuando uno ve un expediente y le surgen dudas, lo lógico es que las ponga encima de la mesa y que se les aclare a las personas que se las tienen que aclarar. Hace muchos años que los cheques en blanco ya no se firman. No, pero es que estamos en la obligación de hacerlo así. Y cuando un ciudadano viene y te comenta una situación en su barrio o yo qué sé, o cualquier otro tipo de situación, un trámite que va a hacer y no puede hacer, o lo que sea, pues lo tienes que poner encima de la mesa también, que esas situaciones se están dando, o sea, caramba, no es una agresión hacia nadie, ni para nada. Es que yo no sé por qué esas cosas se interpretan de esa manera y se llevan además en el terreno personal. Si eso enriquece la transparencia, la información, el diálogo, el debate. No sé, yo no entiendo. La información. Hay cosas que yo no entiendo, evidentemente no entiendo. Yo planteo cosas en los plenos y planteo situaciones y a veces da la sensación que tiene que hasta pedir perdón, ¿no? O sea, vamos a ver, o sea, bajo el respeto y bajo la responsabilidad que tengo, si a mí me surgen dudas sobre una cuestión determinada, pues yo las tengo que poner encima de la mesa. ¿Le gusta a usted o no le guste? O sea, a mí es que allí no estamos para que le guste. A mí no es que no me guste, a mí me encanta que los grupos de la oposición, los portavoces y portavozas, pues pregunten, porque para eso está el gobierno, para gestionar y dar respuesta a las preguntas que se le hacen. Pues mira, a mí me sorprende respuesta, o sea, cuando estamos debatiendo un tema y una moción, como puede ser ¿no? Que era la reapertura de las oficinas del INS y del INEM en Telde. Sí. Vale, estupendo. Muy importante. Muy importante. Es importante, o sea, claro. Evidentemente es importante. Pero bueno, también es importante. También es importante. Se le exige al INS que para que le dé una respuesta a los ciudadanos, pero después nosotros en nuestra dependencia ahí está. Ahí estamos. Entonces, en Belén con los pastores. Cuando tú lo pones encima, te plantean una moción de ese tipo, y tú dices, vale, me parece muy bien, estupendo, yo la voy a apoyar porque además considero que debe ser así. Claro. Pero, ¿y usted qué está haciendo? Usted está exigiendo a otra administración lo que usted no está haciendo. Efectivamente. Entonces, por lo menos los ciudadanos lo han detectado. Usted se molesta porque yo le digo eso y después el concejal, pues bueno, hay un área determinada que es servicios sociales, que hay una serie de problemáticas, ¿no? Y que porque la hay, o sea, y porque hay unas necesidades y no se están cubriendo las necesidades de la población. Es así, eso es una realidad, por mucho que la queramos enmascarar y queramos depositar el discurso en otro lado y que donde ellos quieran, pero esa es la realidad y ya está, no hay más. Entonces, es que hay algunos concejales que tienen la foto mía colgada en su cabecera o en ¿Eso quién lo dijo? Eso lo dijo el concejal del área, o sea, yo no ¿Qué tengo dijo qué? Pues eso, ¿no? Un poco que dormimos un poco pensando en él, ¿no? Es la interpretación que yo hice. Es que no recuerdo ni en el pleno de ayer. Pero ¿qué concejal fue el que lo dijo? Pues el concejal de servicios sociales, ¿no? Tendrá nombre y apellido, ¿no? Sí, claro, que tiene nombre y apellido. Vamos, yo no creo que haga falta que yo lo diga. Hizo un comentario así, o sea, vamos a ver, si yo
pues traslado problemas de servicios sociales, es porque los ciudadanos me vienen con problemas de servicios sociales. Si los ciudadanos me vienen con problemas de vías y obras, pues yo voy a plantear problemas de vías y obras. Yo no tengo la foto de nadie, ni estoy obsesionada con nadie. O sea, vamos a ver. Doña Soledad, un placer. El tiempo se nos ha ido volando, ¿eh? ¿Sí? Tenemos cosas en el tintero. Gracias por estar, pues ya me están zumbando por el oído que estamos fuera de tiempo. Lo dicho, gracias por acercarse a los platos de Canal 4V y acercarnos la actualidad de la opinión y la verdad que cosas que son increíbles. Gracias por estar con nosotros. Esta noche dormiré con otra foto en la cabecera de mi cama. La mía. Muchísimas gracias. Gracias por estar. Y esas son las respuestas que usted se cree que se puede responder a una concejala o a un concejal con esa respuesta. Yo digo, ¿no? Cuando se está tratando temas de interés, temas importantes, cuando hay que dar respuesta, cuando estamos en un estado de transparencia. Digo, que si alguien está obsesionado tiene la foto, pero vamos a ver, que estamos en la política. Y esta es la política que tenemos de tintero, ¿no? La política que a lo mejor te saca un titular y te dice que el concejal de deporte, entre ellos, está haciendo que eso fue para rematar la faena, ¿no? Después de 6 años llevando el área, ahora está haciendo un inventario por ahí de todos los clubes e entidades deportivas para dar las subvenciones. Y en 6 años no sabe cuáles son las entidades. La verdad es que esto es para rematar. Y la otra es que el ayuntamiento no tiene competencia en comunicación, pero se sentaron en las asociaciones de vecinos diciendo que la fibra óptica era lo primero que le iban a poner, pero ahora es que no tienen competencia porque son gobiernos. Pero al día siguiente sacan otra que dice que han llegado a un acuerdo con las empresas, pero nosotros nos vamos volando y se nos quedan cosas en el tintero. Por eso el lunes les vamos a dar una sorpresa en esta casa, porque vamos a ampliar hablando claro. Gracias por estar con nosotros. Le dejamos con la programación de Canal 4TV. Gracias por estar con nosotros.